Xi Jinping tiene un objetivo muy claro: convertir a China en una potencia tecnológica totalmente soberana, es decir, que no dependa de nadie. Es algo que ya lo ha conseguido con las energías renovables. Está barriendo a los europeos como Volkswagen en el sector de los automóviles, y para muchos la IA será el siguiente campo de batalla. ¿Os acordáis, por ejemplo, de DeepSeek? Cuando esta IA, que hacía lo mismo que las estadounidenses, pero supuestamente por una fracción ridícula del coste, salió al mercado, las bolsas de todo el mundo estallaron. Claro que, amigos, la guerra de la IA no solo se gana programando, también hace falta hardware, microchips de último modelo como los que diseña Nvidia o los que fabrica TSMC. Y aquí Occidente estaba tranquilo porque una empresa holandesa tiene el monopolio absoluto de las máquinas con las que se fabrican estos chips y no las comparten con China. O al menos tenía el monopolio hasta ahora. Amigos, en los últimos días una noticia ha sacudido los mercados mundiales. China está empezando a producir en masa sus propias máquinas de litografía para fabricar microchips. Se trata de un avance que muchos analistas no esperaban hasta por lo menos el año 2030. Y es que no hablamos de ningún prototipo, sino de un producto totalmente terminado y listo para usarse a nivel industrial. Precisamente por esto, las acciones de la holandesa ASML se han dado un buen castañazo. Y es que recordad que no hablamos de una empresa cualquiera, sino del principal campeón europeo en inteligencia artificial. De hecho, es prácticamente el único. Claro que tampoco penséis que Europa ha sido la única en llevarse un buen susto. Para nada. Todo lo relacionado con la inteligencia artificial, los microchips y los centros de datos está atravesando una tormenta a nivel mundial. La principal bolsa de valores de Corea del Sur se desploma un 10% tras los informes sobre un avance en la fabricación de chips en China. La bolsa coreana, por ejemplo, que lleva unos cuantos meses comportándose como toda una montaña rusa, ha tenido que cerrar para evitar que la gente venda masivamente sus acciones de Samsung y otras tecnológicas en medio de un pánico generalizado. Y las coberturas contra impago de Nvidia están repuntando, lo que esencialmente significa que el mercado ve más probable que el gigante norteamericano pueda tener problemas en el futuro. Y es que, amigos, la litografía no es un sector más, es esencialmente el cuello de botella que estrangula todo el sector tecnológico de China. DeepSeek, Huawei, incluso BYD, la empresa de vehículos eléctricos. Ninguna se dedica directamente a la litografía, pero todas tienen que gastar toneladas de dinero en innovar para compensar la falta de microchips de última generación. Y claro, si estas empresas están cambiando el mundo jugando con un brazo atado a la espalda, imaginaos lo que podrían hacer si China aprende a fabricar sus propias máquinas de litografía avanzada. Hay mucho, pero que muchísimo en juego, por eso hoy os vamos a hablar de qué está pasando exactamente en China, si de verdad han conseguido no romper el monopolio de ASML o si la bolsa y los medios están sobrereaccionando una vez más. Bien, como os digo, eso es exactamente lo que vamos a ver, pero antes dejadme daros una noticia ofrecida por nuestro patrocinador. Amigos, el Banco Central Europeo ya ha advertido que la inflación puede volver a repuntar a niveles inquietantes. La guerra de Irán, el estrecho de Hormuz, los conflictos en el canal de Suez, ahora más que nunca es el momento de tener tus ahorros protegidos. ¿Y sabes cuál es la mejor forma de hacerlo? Con Trade Republic. Con su última promoción, si te abres ahora una cuenta, obtendrás un 3% T de rentabilidad en la cuenta corriente hasta 50.000 euros, con tu dinero siempre disponible y sin compromisos de ningún tipo. ¿Y qué implica esto? Pues que con un 3% de rentabilidad ya no solo te cubrirás de la inflación, que suele estar sobre el 2%, sino que encima podrás ganar poder adquisitivo. Para que te hagas una idea, si por ejemplo tienes 10.000 euros en la cuenta, cada año recibirás 300 adicionales, es decir, 25 euros al mes sin tener que hacer absolutamente nada. Hasta ahora el porcentaje era como el que determina el Banco Central Europeo, pero con esta promoción, Trade Republic recompensará tus ahorros incluso por encima del tipo de interés oficial hasta 50.000 euros. Y ojo, porque aunque esta promoción sea para nuevos clientes, si tú ya tienes tu cuenta, puedes invitar a amigos y recibir el 3% de interés. ¿Cómo puedes abrirte una cuenta y aprovecharte de esta promoción? Pues muy fácil. Con el código QR que ves en pantalla o el link que os dejamos en la descripción, se os abrirá un formulario, lo podréis completar en 3 minutos con vuestros datos y listo. Ya seréis clientes de Trade Republic con la promoción activada. Así de fácil, así que la pregunta es, ¿a qué esperar? Bien, seguro que todos conocéis el gran colisionador de hadrones del CERN en Suiza. O seguro que habéis oído hablar de las centrales de fusión nuclear, que crean un sol en miniatura para generar energía. O de superordenadores del tamaño de varios campos de fútbol, o de centros de datos tan largos como toda la ciudad de París. Pero, ¿y si os digo que la máquina más compleja y tecnológicamente avanzada que la humanidad jamás ha creado no es ninguno de estos titanes, sino un simple aparato del tamaño de un autobús y menos de 200 toneladas? Pues sí, amigos, estamos hablando, como no, de las máquinas de fotolitografía avanzada ultravioleta de ASML, la mayor empresa de toda Europa con unas 15 veces el valor en bolsa de Volkswagen. Y es que, veréis, fotolitografía significa escribir o dibujar con luz, y eso es esencialmente, fundamentalmente lo que hacen estas máquinas. Usan un láser para dibujar los circuitos sobre el silicio, escupiendo microchips 1000 veces más delgados que un cabello. ¡Brutal! Así que, bueno, en fin, creo que queda claro que estas máquinas no son moco de pavo. Son
son fundamentalmente, básicamente, esencialmente, el corazón de toda la tecnología moderna. Sin ASML no hay chips avanzados y sin chips no hay ordenadores de última generación ni nada parecido, así que olvidaos de la IA, de los últimos smartphones o de la Play 5. Pues bien, la cuestión es que gracias a eso, hasta ahora esta empresa controla el 80% de todo el mercado mundial y el 17% restante está en manos de Japón. Pero si nos centramos en las máquinas más avanzadas, las que fabrican los chips de última generación, entonces los holandeses tienen un monopolio total, el 100% del mercado. No hay ninguna otra empresa en todo el mundo que sepa fabricar estas máquinas, así de simple y así de claro. Y entonces, ¿qué avance acaba de lograr exactamente China? Pues a ver, por ahí se pueden leer muchos titulares del tipo China hace realidad la peor pesadilla de ASML, pero lo cierto es que no, eso no es así. Fijaos, todo este revuelo viene porque esta empresa que veis en pantalla, que es una compañía bastante desconocida entre el público general, pero que lleva haciendo ruido en el mundillo tecnológico desde hace varios años, ha anunciado que planea fabricar 5 máquinas de litografía DUB de inmersión este mismo año. Bueno, en realidad no ha anunciado nada, la información se filtró y luego se ha ido confirmando por varias fuentes. Y de hecho al principio ni siquiera se sabía que esta empresa estaba detrás de estas máquinas, pero bien, la cuestión es que este es el escenario al que ahora nos enfrentamos. Y aquí, amigos, toca ir por partes. Litografía DUB de inmersión. ¿Qué demonios es eso? A ver, litografía ya sabemos lo que es. Y DUB quiere decir ultravioleta profundo, una tecnología que nació en los años 90 y que hoy es la más utilizada, pero solo para fabricar chips de gama media o baja. Y lo de inmersión, pues bueno, es una forma de usar estas máquinas que llevan utilizándose desde hace 20 años para fabricar chips más avanzados metiendo una lámina de agua entre el láser y el silicio. Pero sea como sea, lo importante, lo fundamental es dejar absolutamente claro que esto no tiene nada que ver con las máquinas de ultravioleta extremo, las máquinas EUV, que son las más avanzadas y las que más se están demandando. Como podéis ver en pantalla, estas máquinas siempre le han generado a ASML menos ingresos. Sí, son mucho mejores y más caras, pero se venden muy pocas. En todo el mundo apenas hay unas 300. Claro que la cuestión es que con la IA todo esto va a dar un giro de 180 grados. Pero como veis, no, China no ha revolucionado nada, simplemente va a producir una máquina que el resto del mundo lleva 20 años fabricando. Y además, lo más probable es que funcionen bastante peor. Claro que, a ver, esto no quiere decir que el logro no tenga mérito. Todas las aventuras, lógicamente, empiezan con un primer paso, y nadie, absolutamente nadie, esperaba que China diera este primer paso tan pronto. O dicho en otras palabras, el mercado no se ha asustado con lo que acaba de ocurrir, se ha asustado con lo que podría ocurrir en un futuro cercano. Este año serán solo 5 máquinas de las básicas, en 2027 están proyectadas unas 20, pero en 2030, ¿quién sabe lo que ocurrirá en 2030? Claro que, ojo, porque aquí hay que hacer una aclaración importante. ASML ha vendido muchas máquinas de ultravioleta profundo a China. Eso no había mucha restricción. Lo que tiene prohibido venderles son las top, las de ultravioleta extremo. Y a ver, las dos tecnologías suenan muy parecidas, pero en realidad son dos mundos completamente distintos. Pasar de una a otra no es como pasar del iPhone 10 al iPhone 11. No, hay un abismo gigantesco y China todavía está muy lejos de la vanguardia. Eso sí, también es cierto que probablemente esté más cerca de lo que mucha gente cree. Amigos, a finales de 2022, Estados Unidos, Países Bajos y Japón llegaron a un acuerdo para asfixiar al sector tecnológico del gigante asiático. En ese momento, sus empresas ya tenían terminantemente prohibido compartir su tecnología más avanzada, pero con ese acuerdo buscaban limitar las exportaciones de chips y máquinas de litografía de gama media. Como resultado, China pasó de representar la mitad de todos los ingresos de ASML a menos del 20%. Era un palo potencialmente brutal para las ambiciones de Pekín, pero evidentemente Xi Jinping no se quedó de brazos cruzados. Para ese momento, el Partido Comunista Chino llevaba años sospechando que algo así podría ocurrir tarde o temprano, así que invirtieron toneladas de dinero en crear una industria propia. Empezaron por los componentes más sencillos, los que no dan dinero y los que realmente no le importan a ningún gobierno. El mejor ejemplo son las obleas de silicio sobre las que se fabrican los propios microchips. Un producto sencillo, estandarizado y que se puede fabricar en masa. Pues bien, como solemos decir por aquí, dicho y hecho. En apenas 5 años, China pasó de no producir prácticamente ninguna oblea a encargarse del 30% de toda la producción mundial. Y como también suele ocurrir con China, evidentemente no se quedaron ahí. Fueron escalando la cadena de valor mientras aprendían a fabricar chips por sí mismo. Y a ver, aquí podríamos dar muchos ejemplos técnicos, pero lo importante es saber que prácticamente en cada etapa del proceso de fabricación de un microchip vamos a encontrar alguna startup china metiendo la patita. Y sí, en general el gigante asiático todavía no domina ni el 15% del mercado global en la mayoría de procesos. Pero claro, ¿qué os voy a contar? También eran irrelevantes en los automóviles hace poco más de una década y mirad cómo estamos ahora. Y la pregunta es, ¿y cómo han hecho para avanzar tan rápido? Pues amigos, si nos seguís desde hace tiempo, sabéis que hemos hablado mucho del mercado ultracompetitivo de China y de la política industrial de Xi Jinping. Y sí, todo esto ha sido importante, pero en este caso además, China ha tenido algo de ayuda.
La falta de restricciones en la cadena de suministro de componentes iniciales constituye una importante deficiencia. Si el objetivo es restringir las tecnologías de proceso de 5 nanómetros, 7 nanómetros y 14 nanómetros, es necesario limitar los equipos de litografía de fluoruro de criptón y de fluoruro de argón, las fotorresistencias y los subcomponentes. De lo contrario, China podrá reconfigurar los equipos existentes y acelerar el desarrollo nacional de herramientas de litografía. Semianálisis, enero de 2023. ¿Os acordáis del pacto entre Estados Unidos, Países Bajos y Japón? Pues lo cierto es que se dejaron fuera muchos componentes cruciales. Y claro, los chinos no tienen un pelo de tontos. Y aquí tenemos que hacer un pequeño paréntesis porque si no, no vamos a entender nada de nada. Y es que, fijaos, ASML es la mayor empresa de Europa en capitalización, pero seamos honestos, eso tampoco tiene tantísimo mérito. En Estados Unidos hay como 15 empresas más valiosas que ella. Es decir, a pesar de tener el monopolio absoluto de la tecnología que está detrás de la inteligencia artificial y de prácticamente todos los desarrollos tecnológicos modernos, ASML vale un tercio que Tesla o una séptima parte que Apple o Nvidia. Y claro, a priori esto es algo que os puede chocar. Al fin y al cabo, una regla fundamental de la economía dice que cuando hay varias empresas involucradas en la vida de un producto, es decir, desde las materias primas a la fabricación hasta la distribución y el servicio postventa, la que más dinero se lleva del precio final es la que es más difícil de sustituir. Y ya me diréis que empresa es más difícil de sustituir que ASML. Pero, entonces, ¿por qué vale menos que sus contrapartes americanas? Pues en buena medida porque ASML depende de otros monopolios, de otras compañías que fabrican partes muy específicas, pero prácticamente irreemplazables. Un ejemplo muy famoso son las lentes que dirigen los láseres. Solo hay una empresa en todo el planeta que sabe hacer ese tipo de lentes con tantísima calidad. Una empresa que, por cierto, es alemana. Bien, todo esto os lo cuento para que sepáis que ASML no flota en el vacío, sino que depende de muchísimas otras compañías. Y la cuestión es que esas empresas sí han podido colaborar con China. O bueno, simplemente los chinos han comprado algo y han hecho ingeniería inversa hasta averiguar cómo fabricarlo por ellos mismos, que es algo en lo que tienen muchísima experiencia. Y claro, si a esto le sumamos además que China ya tenía montones de equipos de litografía DUP para trastear, pues ¿qué queréis que os diga? No es tan raro que hayan conseguido replicarlos. Que sí, que funcionan algo peor, lo sé, pero al final esto es como... A ver, por ejemplo, tú puedes seguir la misma receta con ingredientes del súper o con productos gourmet de primera. El resultado evidentemente será distinto, pero lo verdaderamente difícil es hacerte con la receta al completo, conseguir seguirla paso a paso y descubrir aquellas etapas que no conoces. Luego el resto será afinar cada etapa y hacerse con productos de más calidad, pero bueno, eso ya irá viniendo poco a poco. Lo importante es saber cocinarlo. Claro que, un momento, ¿y si hasta ahora hemos estado enfocando mal este asunto desde el principio? Me explico, hasta ahora solo hemos hablado de las empresas de litografía, pero ¿y si no hiciera falta tener esta tecnología para ganar la carrera tecnológica? Fijaos, aquí podéis ver una foto a microscopio de dos chips de última generación. En la izquierda tenéis el último modelo de Huawei y a la derecha el de Intel. Los americanos usan litografía ultra profunda de último modelo, mientras que los chinos se tienen que buscar la vida con la versión inferior. Sin embargo, si os fijáis, los chips de Huawei son más pequeños, y no solo eso, también son más densos. Parece que mientras Estados Unidos se ha centrado en que China no consiga las máquinas más punteras de litografía, las compañías chinas se han enfocado en diseñar chips mejores usando incluso tecnología mediocre. Algo muy parecido a lo que hizo DeepSeek con la IA. Claro que, a ver, las cosas no son tan sencillas. Al final, DeepSeek sí que usó más gráficas de Nvidia para entrenar a su inteligencia artificial de las que reconocieron en un primer momento. O sea, que hicieron algo de trampas. Pues bien, aquí ocurre exactamente lo mismo. Sí, Huawei puede fabricar chips muy pequeños sin usar la tecnología más avanzada de ASML, pero el tamaño, amigos, no lo es todo. Para hacer esto tienen que sacrificar fundamentalmente dos cosas: capacidad industrial y rendimiento. Hacer chips de 7 nanómetros con litografía DUP requiere de 4 veces más pasos que con la tecnología EUP. El motivo es algo técnico, pero eso ahora mismo no importa. La cuestión es que utilizar tecnología inferior supone que el proceso sea más complejo y tener menos producción. Y la cosa ni siquiera termina ahí. Estos chips trampa consumen también mucha más electricidad, son un 40% más caros y además son muchísimo más lentos que los chips normales de su mismo tamaño. Que, por cierto, esto de nombrar los chips por su tamaño diciendo que son de 7 o de unos nanómetros, bueno, hay mucho marketing detrás, porque lo cierto es un nombre comercial que se usa en toda la industria, pero al final en realidad son más grandes. En cualquier caso, por comparar, estos chips de Huawei son un 30% más lentos que los que fabricaba Apple hace 6 años. Y sí, bien medidos, también son mucho peores que los de Intel. Así que, lo siento, pero no. Esta narrativa de que China está fabricando chips ultra pequeños y densos sin tecnología occidental, sí, cada vez se escucha más.
pero es completamente falsa. El mismísimo Xi Jinping sabe perfectamente que la soberanía tecnológica pasa sí o sí por fabricar sus propias máquinas de litografía ultravioleta extrema. Y creedme que está poniendo toda la carne en el asador para lograrlo. Estas 5 máquinas de litografía DUB son solo un paso más precisamente hacia ese objetivo. Y sinceramente no son el paso más importante que ha dado China en los últimos años. Según se informa, China tiene un prototipo de máquina de ultravioleta extremo construida por exempleados de ASML. Amigos, China ha llevado a cabo un auténtico proyecto Manhattan invirtiendo más de 40.000 millones en un prototipo de máquina EUV desarrollado en algún sótano escondido de Shanghái sin que nadie se enterase, al menos hasta ahora. Pero claro, si los soviéticos se terminaron enterando de la bomba atómica y robaron los planos de los americanos, estos, lógicamente, como os podréis imaginar, también pueden hacer estas cosas. En cualquier caso, lo que se sabe es que el prototipo está muy lejos de ser funcional. Y ya no hablamos de poder fabricarse a escala comercial. Por tanto, está claro que China está avanzando y la pregunta ya no es si conseguirá crear su industria doméstica de litografía ultravioleta extrema. La pregunta es ¿cuándo lo logrará? Probablemente no va a ser en los próximos años, pero seguro que no tardaremos mucho en llevarnos alguna que otra sorpresa. Así que, sintetizando, no, China no ha destrozado a ASML ni nada por el estilo. Pero, entonces, ¿por qué esta compañía se ha dado un gran coscorrón en los mercados? Pues, a ver, en los últimos años y especialmente en los últimos meses, todo lo que tiene que ver con la IA se está convirtiendo en algo sumamente volátil. Entre otras cosas, porque hasta ahora las grandes tecnológicas ganaban tantísimo dinero que no sabían qué hacer con él. Pero ahora Google y otras muchas de las grandes ya están quemando dinero, o sea que gastan más de lo que ingresan. Y esto, como os podéis imaginar, genera muchísimo miedo y muchísima incertidumbre. Y con tantísima tensión acumulándose, cualquier noticia automáticamente provoca un terremoto financiero. Y eso es exactamente lo que hemos visto. Nada nuevo bajo el sol, porque es algo que ya hemos vivido con DeepSeek, con Claude, con Kimi. Vamos, que no es tan relevante como podría parecer. Lo importante, repito, será lo que ocurra en los próximos años. Pero bien, sea como sea, y llegados hasta aquí ahora el turno es para todos vosotros. ¿Cuánto tiempo pensáis que tardará China en crear su propia industria puntera de chips? ¿Os ha parecido que esto es un gran avance o tan solo un paso más? Dejadnos vuestras respuestas en los comentarios. Y muy importante, no olvidéis echar un vistazo a la promoción de T-Republic para sacar provecho de vuestros ahorros. Y como siempre, también muy importante, no olvidéis que aquí en Visual Economics sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que no olvidéis suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho y darle al botón de like si este vídeo os ha resultado interesante. Son pequeños gestos que nos ayudan un montón. Una vez más, amigos, amigas, muchas gracias por estar ahí, un abrazo y hasta pronto.